¿Cómo andan? Buen día, son las 10:06. Creo que para ayer a la tarde, lo que se llamaría el votante nucleoduro del Frente de Todos esperaba que hubiera una muestra de unidad, de consenso, de despegue en ese sentido, y en la vereda opuesta es dable suponer que aguardaban que se pudriera todo. No pasó ni lo uno ni lo otro. Como dice el muy buen título de la nota de Fernando Siveira en El Destape, la que está subida ahora, un escenario con las diferencias expuestas, pero en tono de charla. Cristina, como es habitual, hizo un discurso enorme, brillante, en su recorrido histórico, sin más chicana, salvo la inolvidable que le destinó a Duhovne, el ministro de Economía, el endeudador de Macri, sin más chicanas que lo de la lapicera. Y el presidente siguió por las suyas. Efectivamente, quedaron muy claras diferencias de estilo y de ejecutividad en algún punto. Y nada más. No ha sido lo de ayer a la tarde un mojón, un parteaguas en la situación del Frente de Todos. En la previa, en la semana, sí había pasado que el minoritario país politizado ya ingresó en buena medida a modo campaña. Es decir, desde las figuras, algunas de las figuras que tienen expectativas electorales para un año que viene, que queda ya, a la vuelta de la esquina. Muy por el contrario, en las grandes mayorías sociales solo rige que la única campaña efectiva posible consiste en si podrán sujetarse los precios de una economía que precisamente si algo no tiene es precios. Han visto que esa es la referencia tipo cuando se intenta evaluar o acceder a un producto, al cálculo de cuotas, a lo que ocurrirá con las tarifas, al valor de servicios o cosas ligadas a lo que sucederá con el dólar, y casi a lo que fuere. La frase es: no se sabe, no hay precios. Por otra parte, es indesmentible, lo admite el propio establishment de actores de poder en general y gurús mediáticos en particular, que los índices económicos, los globales, muestran una recuperación sostenida en los sectores formalizados. El frente externo de los pagos de la deuda pública y privada fue pateado para dentro de unos años sin que deje de representar una amenaza. Las paritarias corren atrás de la inflación, pero entre el cierre de varias de ellas y las mallas protectivas hacia abajo, no hay o no habría riesgos de estallido social. Sí hay que no terminan de cerrar los números de las divisas entrantes y salientes, pese a cifras récord de exportaciones, lo cual tampoco supondría problemas graves o extendidos de corto plazo, aunque ya están la crisis en varias provincias por la falta de gasoil, un tema sin rebote mayor en la agenda nacional que fijan los medios porteños, y las tensiones con el dólar si la inflación no decae y la brecha no se resuelve. Además, habrá que tener en cuenta que transcurrido junio habrá pasado un mes de alta demanda de pesos. Después ya no. Lo cierto es que la macro va para un lado y el humor social claramente para el otro.
Entonces, el modo campaña de intenciones electorales ocupa un lugar que queda muy lejos del interés de la gente. En el costado oficialista, sea que el presidente se pone el casco verbal y acusa a la justicia de no perseguir a los ladrones de guante blanco, sea que a su izquierda se reclame sacar al ministro de Economía y poner a alguien más humano y decidido. ¿Quién? Sea que se ensaye poner el centro en el adefesio que es la Corte Suprema y la necesidad de ampliarla, sea lo que sea, con una inflación proyectada en derredor del 70% anual o más, no hay modo campaña que valga para ningún oficialismo de ninguna parte. La excepción sería que al menos haya una perspectiva constatable de poder amortiguar este drama argentino y guerra mediante ahora mundial. De ser por lo que pudiera implementarse a nivel local, habría que arrancar desde acuerdos políticos básicos en la formalmente vigente alianza que gobierna. Lo de formalmente vamos a subrayarlo, porque es cierto, están las diferencias que todo el mundo conoce o sabe, pero en ministerios, en secretarías, en diversas reparticiones, está lleno de lo que se denomina el ala kirchnerista o el ala dura. Es decir, que en lo formal hay un gobierno. Siguen integrados. Ahora bien, ¿cuál es el valor de ese dato? ¿Qué es lo que se ve y se considera de ese gobierno que en lo formal es así? Y aquí vale, nos parece, tomar en cuenta algunos otros datos. Por ejemplo, hay unas últimas encuestas de estos días, de las más o menos creíbles, de diversos orígenes, y tanto publicadas como reservadas, demostrativas de que, por fin, una mayoría de argentinos juzga positivamente el programa de vacunación contra el COVID. No debería ser un dato menor, en verdad. No debería. Sobre todo si se tiene en cuenta la brutal propaganda adversa que desató la oposición casi desde el primer momento de la pandemia. Es imprescindible acordarse de que llegaron a hablar de vacunas rusas truchas, de virus soviéticos, de coimas exigidas a Pfizer. La comandante Pato luego arrugó al respecto, pero ya se sabe que las desmentidas jamás tienen el mismo impacto que el espectáculo inicial de las noticias falsas. De postre, si se quiere, a ver si se acuerdan, Elisa Carrió, 23 de diciembre de 2020, denunció al presidente, a Ginés González García y a Carla Bisotti por envenenamiento, entre otras delicias. El fiscal Guillermo Marijuán, meses después, solicitó desestimar la ridícula presentación de Carrió, que tuvo amplísimo rebote en los medios opositores. Pero no fue todo. La propia Carrió señaló que no quiso decir lo que dijo, ni lo que presentó en sede judicial, porque, arguyó, apenas citó envenenamiento como acto de protesta frente a la situación de los derechos humanos en Rusia. ¿No se acuerdan? ¿Cuánto sigue registrado masivamente de esas barbaridades que supimos consumir? Nada. Porque los balances políticos que hace una sociedad tienen memoria cada vez más corta. Producto de, bueno, esta ansiedad, esta histeria, sale decir, del presente perpetuo, ¿no? Hoy, que el gobierno haya salido eficazmente de la pandemia
reduciendo sus efectos, sin perjuicio de decenas de miles de muertos que pudieron ser muchos más, del tembladeral ante lo desconocido, de lo que el virus significó en términos universales, no tiene ningún valor frente a las urgencias económicas. Y carece de sentido práctico aducir que eso es injusto. Simplemente es. Así funciona. Tantas vidas salvadas, o tantos efectos reducidos, en el mejor de los casos, quedaron en el arcón de los recuerdos al contrastarlos en las franjas medias y bajas, que sufren una inflación tremenda. De hecho, esas encuestas de las que hablábamos, en modo verosímil, indican que el peronismo, kirchnerismo, progresismo, gobierno, o la variante descriptiva que fuere de lo que se considera oficialismo, siguen cayendo de manera continua en la imagen popular. Más aún, les cuento, hay algunos relevamientos gubernamentales, filogubernamentales algunos, de los reservados, de los que no se publican, que admiten que la caída ubica a algunos referentes o a sus principales referentes en pisos insólitos, inéditos para el peronismo, capaces de que la coalición pueda no entrar a una segunda vuelta en las urnas. Por supuesto, nada de lo que hay enfrente presenta alternativa alguna, y si es por los cambiemitas, incluyendo a sus miembros de la UCR, que en lo gestual intentan diferenciarse de los Macri o los Bullrich, técnicamente se desconocen por completo sus propuestas de economía. Obvio, debe alcanzar con inferirlas, porque son de cajón. No lo dicen porque hoy, siempre hoy, mañana no se sabe. Todavía es vergonzante reconocer que volverían a hacer lo mismo que Macri, pero más rápido. Larreta lo sugirió, pero solamente en círculos recoletos. Habló de que no se trata de los primeros 100 días, sino de las primeras 100 horas. Para ladrar por derecha, extrema, tienen al sociópata que no para o no pararía de crecer entre variados segmentos, aunque justamente por eso, y como se advirtió hace poco en este espacio, los medios cambiemitas están retirándole el protagonismo friki porque el sujeto les muerde votos. No ha sido de la noche a la mañana que Clarín y La Nación le descubrieron que usa pasajes aéreos de su condición de diputado para hacer campaña. Ni que lo consideren el boludo de la semana. Ni que se indignen porque hizo juicio al entender que lo calificaron de nazi. Al fin y al cabo, todas fruslerías que no hacen al centro de la cuestión. La hora de definirse los encontrará mucho más juntos que separados. Ni dudarlo. Ambos, cambiemitas y libertarios. Qué horror usar la segunda palabra de solo pensar en que correspondió a los emocionantes anarquistas de comienzos del siglo pasado. Qué espanto. Ambos aprovecharán lo que no sabría resolver esta experiencia frentista en cuanto a acuerdos mínimos elementales para trazar el control relativo de la inflación y expectativas esperanzadoras. Si el oficialismo no quiere, no sabe o no puede resolver ese dilema, no podrá echarle la culpa más que a sí mismo.